Hermanos, buenas tardes. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Y en esta mañana yo quisiera que por favor me acompañen con la escritura al Evangelio según San Mateo. Vamos a leer en el capítulo 3 desde el versículo 10 hasta el versículo 12. Pero como una especie de introducción, hermanos, yo quisiera compartirles que el domingo pasado nosotros estuvimos en nuestro estudio de la escuela dominical examinando un pasaje de la Escritura en el cual se nos decía de que el Señor Jesucristo, precisamente en Lucas 10, en el versículo 9 estábamos viendo, pero yo les voy a leer de la Biblia del Reina de las Américas, pero nuestro pasaje central de esta mañana va a ser en el Evangelio según San Mateo. Pero habíamos visto de las señales, milagros y prodigios que también estaban realizando estos discípulos que habían sido enviados por el Señor, y nosotros pudimos contemplar ahí cuál era el propósito de las señales, milagros y prodigios de acuerdo a lo que la Escritura nos estaba enseñando. Y vimos también que era necesario que nosotros también examináramos por medio de la Escritura la doctrina del bautismo del Espíritu Santo, porque en cierta forma había una relación entre el bautismo del Espíritu Santo y señales milagrosas. Entonces, cumpliendo pues con lo que habíamos comentado el domingo pasado, vamos a abrir la escritura en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 12. Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículos 10 al 12. Y dice la escritura: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Bien, como les decía, el domingo pasado en nuestro estudio expositivo en el Evangelio según San Mateo nos dio la oportunidad de tratar el tema de las señales, los milagros y los prodigios, y en aquel estudio pudimos observar que estas señales milagrosas tenían el objetivo de servir como credenciales que acreditaban la identidad de los profetas y apóstoles enviados por Dios en los tiempos en que la Escritura no se encontraba completa y cerrada. Habíamos visto que todavía el Nuevo Testamento no había sido completado, ¿no? Sabemos que el último libro es Apocalipsis, y el Señor pues estaba enviando a estos discípulos en un tiempo cuando todavía no estaba siquiera escrito el Evangelio según San Marcos, que es el primer evangelio en antigüedad. Y pues vimos que el propósito de esas señales, milagros y prodigios era acreditar a las personas que eran enviadas por Dios. Vimos tanto pasajes del Antiguo Testamento como pasajes del Nuevo Testamento, y ahora en esta oportunidad nosotros vamos a ver esta doctrina también que es importante del bautismo del Espíritu Santo. Y pues bueno, vamos a tomar primero el Evangelio según San Mateo. ¿Por qué? Porque el bautismo del Espíritu Santo se menciona 3 veces en las Escrituras. El pasaje de Mateo que hemos leído es una de esas menciones, es la primera mención que se hace de este bautismo. Y vamos a comenzar escudriñando lo que el texto habla acerca de esta doctrina, que es fundamental y que necesitamos nosotros conocer y dominar. Muchas personas creen que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia posterior a la salvación, y que este bautismo se manifiesta por una investidura especial para el creyente que lo habilita para desarrollar dones milagrosos, los cuales nosotros ya habíamos explicado en la semana anterior. Una de estas manifestaciones es hablar en otros idiomas,
que no han sido aprendidos previamente por la persona. Por supuesto, nosotros tenemos que hacer aquí una aclaración también, de que el idioma que dicen, que hablan aquellas personas que han sido bautizadas por el Espíritu Santo, son idiomas no iguales a los idiomas que se hablaban en el libro de los Hechos. El idioma que se hablaba en el libro de los Hechos era un idioma real. Era un idioma que no había sido aprendido previamente por la persona que lo hablaba, sino que de una manera inesperada, de repente comenzaba a hablar un idioma como era el francés, como el alemán, el español, el italiano de nuestros días. Y por eso decimos que el don de lenguas que se reclama hoy es uno que no es igual al que se describe en el libro de los Hechos. Pero nosotros analicemos primeramente, hermanos, este pasaje según el Evangelio de Mateo, donde Juan el Bautista revela una promesa, porque esto es una promesa que va a ser cumplida todavía en un futuro cercano. Es decir, esta promesa fue cumplida ¿cuánto? En Pentecostés. Pero al inicio de Juan el Bautista, inspirado por el Espíritu Santo, él ya hablaba de esto que iba a suceder unos años posteriores, unos años más tarde, como unos 3 años y medio después aproximadamente. Esta es una promesa. Lo primero que nosotros debemos diferenciar es que este corto pasaje nos habla de 2 clases de personas. Este pasaje que hemos visto de Mateo nos habla de 2 clases de personas. Las mismas 2 clases en las que se encuentra dividida la humanidad y que el Señor recalcó de una manera reiterativa durante su ministerio terrenal aquí en la tierra. Se habla de una persona que está en Cristo y también se habla de una persona que está en Adán. Se habla de una persona que es salvada de sus pecados y de una persona que está muerta en delitos y pecados. Se habla de un árbol que da buen fruto y se habla de otro árbol que da mal fruto. Se nos habla de un bautismo del Espíritu Santo y se nos habla de un bautismo con fuego. Se nos habla de un trigo que se recogerá en el granero y de una paja que será quemada en fuego inextinguible. Eso es lo primero que nosotros tenemos que notar en estos versículos del libro de Mateo. Por lo general, las personas perdemos de vista el contexto y cometemos el error de decir y creer y enseñar que Cristo bautizará a los suyos con el Espíritu Santo y también va a bautizar a los suyos con fuego, afirmando que el fuego representa el poder de Dios. Pero vemos que el contexto no dice eso. El contexto nos habla de 2 bautismos diferentes. Nos habla de un grupo de personas que va a ser bautizada por el Espíritu Santo y nos habla de otro grupo de personas que va a ser bautizada por fuego inextinguible, como lo dice más adelante el mismo pasaje. Y esto es importante porque desde el inicio nos dice que el árbol que da buen fruto, así nos dice el pasaje, hermanos. El árbol que da buen fruto será bautizado con el Espíritu Santo y el trigo que es recogido en el granero será bautizado con el Espíritu Santo. Y de forma contraria, este pasaje de Mateo nos enseña que el árbol que da mal fruto será bautizado con fuego inextinguible y que la paja también será bautizada con fuego inextinguible. Yo pienso que cuando la Biblia comienza ya a imprimirse, antes no se imprimía de la forma como nosotros lo vemos ahora. La Biblia antes no estaba dividida en capítulos, tampoco estaba dividida en versículos, simplemente era un texto. Por ejemplo, ¿cómo es que nosotros podemos reconocer la Shema de Israel? Nosotros reconocemos la Shema porque dirigimos nuestra atención a un determinado libro de la Biblia, a un determinado versículo de la Biblia. Pero los israelitas reconocían ese pasaje por las primeras palabras con las cuales se hablaba. Escucha Israel, oh Dios, escucha Israel, oh tu Dios es uno. Entonces ellos ya sabían, está hablando de este pasaje y abrían la escritura ahí. La persona que enseñaba en los tiempos judíos no decía, abran su Biblia en el capítulo tal, libro tal. No, hermanos. Y yo pienso de que esta añadidura de números a la Biblia es no para que hagamos teología, no para que separemos los pasajes de la Biblia y cada versículo signifique una teología especial,
sino que los números que se han introducido aquí para capítulos y para versículos es para que nosotros encontremos rápidamente el texto del cual nosotros estamos hablando. Pero tenemos que acostumbrarnos a leer la Escritura ignorando esos números para que nosotros podamos recibir el consejo. Por eso es que nosotros tenemos esa carta a los Efesios sin capítulos y sin versículos. Recuerda, nosotros la imprimimos así para que nosotros podamos leer y podamos comprender el contexto que se nos quiere enseñar a nosotros. Porque nuestro pasaje dice desde el versículo 10, dice: y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, dice. Y el versículo 12 dice: el bieldo está en su mano y limpiará completamente su era, recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en el fuego inextinguible. Y Juan el Bautista, cuando habla precisamente de lo que el Señor Jesucristo dice, él habla de que el Señor va a bautizar con el Espíritu Santo, pero también va a bautizar con fuego. Bueno, no, esta manera de ver la Escritura no es nueva, yo no la estoy inventando, es una manera antigua, y si nosotros hacemos uso de la hermenéutica y de la exégesis bíblica, tenemos que llegar necesariamente al mismo resultado. Por ejemplo, William Hendrickson comenta de este pasaje de la siguiente manera. Comienzo la cita. Por lo tanto, es claro que es fuerte el argumento en favor de la interpretación según la cual fuego, aquí en Mateo 3:11, se refiere tanto a Pentecostés como al juicio final. El carácter razonable de la explicación según la cual el bautismo con fuego incluye una referencia al juicio final también se hace evidente por el versículo 12, que de igual modo se refiere al gran día. Su bieldo está en su mano y limpiará completamente su era. Volvamos de nuevo a la figura subyacente. Del grano ahora pasamos a la paja. Habiendo caído en un lugar o lugares lejos del grano, se recoge y se quema. Así también los impíos, apartados de los buenos, serán echados en el infierno, en un lugar donde el fuego no se apaga. Y un comentario de una Biblia que se llama Diario Vivir, que no es necesariamente de nuestra posición doctrinal. Ellos dicen así, comienzo la cita: Juan dijo que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Esto predecía el Pentecostés en Hechos 2, cuando Jesús enviaría al Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego a dotar de poder a sus seguidores para que predicaran el Evangelio. También simboliza la obra del Espíritu Santo trayendo juicio de Dios sobre aquellos que rehúsan arrepentirse. Todos serán bautizados un día, ahora por el Espíritu Santo o más tarde por el fuego del juicio. Fin de la cita. Hay más citas. Yo podría también traer muchas más citas de los reformadores, de los padres de la iglesia, muchas citas antiguas que ven desde esta misma perspectiva este pasaje que nosotros estamos viendo ahora. Pero lo que yo quisiera, hermanos, más allá de citar a reformadores a esto, yo quisiera que la Escritura misma sea la que nos convenza a nosotros y que lleguemos a la conclusión que han llegado estas personas también en el pasado. Nosotros tenemos que tener presente algo cuando estudiamos teología. Hay un axioma en teología que dice: todo lo nuevo en teología es falso. Cuando una persona estudia así la teología, ese es el principio que quizás se nos enseña cuando comenzamos. Todo lo nuevo es falso. Por eso es que el nuevo evangelio de la prosperidad es falso, es nuevo. Hay muchas interpretaciones nuevas. Las interpretaciones que trae la iglesia emergente, por ejemplo, son falsas. ¿Por qué? Son nuevas. Y hay mucha interpretación, hermanos, que nosotros podemos encontrar que tiene una antigüedad de 100 años. De 100 años. Este pasaje de Mateo nos enseña que solamente hay 2 bautismos que el Señor hace a 2 clases de personas. El bautismo del Espíritu para los que son salvos y el bautismo con fuego para los que son condenados. Ahora yo quisiera preguntar, bajo este primer pasaje que estamos viendo, ¿ha sido bautizado usted con el Espíritu Santo
o será bautizado en el fin del mundo con el bautismo del fuego. Porque también nosotros encontramos aquí el Evangelio. En este pasaje encontramos el Evangelio, que tenemos que también predicarlo en esta mañana, tenemos que enseñarlo. Nuestro pasaje de Mateo del 10 al 12 representa una promesa, como la misma Biblia lo señala. Y esta promesa del bautismo del Espíritu Santo la encontramos también en los siguientes pasajes que vamos a ver. En Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas 24, 49. Y dice la palabra de Dios: he aquí, yo enviaré, ¿qué dice? La promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de poder desde lo alto. En este versículo el Señor nos habla de una promesa, y no olvidemos esto. Es una promesa. Y ahora observemos, vayamos a Hechos, hermano, capítulo 1, versículos 4 y 5. Y ahora observemos el pasaje que les he mencionado, que nos habla de esta promesa, pero ahora de una manera más precisa. Ya habló de la promesa, pero ahora de una manera más precisa que cuando el Señor lo dice en Lucas 24. En Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5, dice la palabra del Señor: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Y acá mire cómo dice, versículo 5: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, hermanos, yo le pregunto a usted, ¿de qué promesa estaba hablando el Señor en Lucas 24? Es la promesa del Espíritu Santo. Es la promesa del bautismo, porque ahora el versículo 5 dice que los discípulos iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Pero fíjese, aquí todavía en esta palabra inspirada nos da más detalles que nos acerca precisamente a la interpretación que hemos tenido de Mateo 3. Porque el Señor dice: seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A sus discípulos, pero ya no menciona la palabra fuego. A sus discípulos le dice: quédense aquí porque ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo, pero ellos no iban a ser bautizados con fuego. ¿Se da cuenta usted del pasaje? ¿Cómo es que ahora el Señor va y comienza a individualizar y dice: ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo? Ya no se menciona la palabra fuego. Es un pasaje inspirado. El Espíritu Santo no se equivoca. Nosotros somos los que podemos equivocarnos, quizás. ¿Y por qué no dice que iban a ser bautizados con fuego ellos? Bueno, ya lo explicamos nosotros al inicio de nuestra meditación. ¿Quiénes tenían que ser bautizados con el Espíritu? ¿Quiénes tenían que ser bautizados con el fuego? Además, notamos que el Señor nuevamente menciona la frase: la promesa del Padre. ¿Cuál es esa promesa? Hermanos, el contexto nos enseña que Cristo se refiere al bautismo con el Espíritu Santo. Esa es la promesa. De eso es lo que nosotros estamos hablando. Viendo solamente los pasajes, tomando las palabras. Podemos hacer muchas concordancias de esto si queremos. Podemos traer muchos comentarios. Pero la Escritura es clara, hermanos. La Escritura nos enseña de una manera clara. ¿Acaso dice que los discípulos en Pentecostés iban a ser bautizados con fuego? No lo dice, ¿verdad? No lo dice. Ahora nosotros vamos a ver el cumplimiento de la promesa que es revelada desde el inicio del ministerio de Juan el Bautista. Y ahora tenemos que quedarnos en Hechos 2. Vamos a leer pasajes de Hechos 2 y vamos a ir analizando los pasajes. Primero veamos este versículo, Hechos 2:33. Y este es un versículo, hermanos, que es de mucha importancia para entender los tiempos en que Dios cumple su promesa. Hechos 2:33.
Y es bien importante y vamos a ver por qué. Dice, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Este versículo, hermanos, es importante. ¿Por qué es importante? Porque nos enseña que Cristo ya estaba sentado en su trono y que la promesa debía realizarse. ¿Se da cuenta que aquí hay una cronología? Hay una cronología. Cristo está sentado en su trono, ahora la promesa tiene que ser entregada. Es una situación cronológica establecida por Dios, pero no dice de que la salvación o el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia posterior a la salvación. No dice eso. ¿Y eso cómo lo sabemos? Vamos a abrir Juan capítulo 7, versículo 39. Juan 7:39. Hay una razón para que el Espíritu Santo haya sido derramado después que Cristo fue exaltado. Y Él mismo lo dijo en su palabra. Juan 7:39. Dice la Escritura, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Aquí hay varias realidades. Acá nos dice primero la Escritura que el Espíritu había de ser recibido ¿por quiénes? Por los que creyesen en Él. Los que creyesen en Él iban a recibir el Espíritu. ¿Y cuándo es que iban a recibir el Espíritu? Acá la Escritura lo dice, después que Cristo sea glorificado. Entonces no estamos hablando de que el bautismo del Espíritu Santo es una obra subsecuente. Hechos capítulo 7, versículo 39 es lo mismo que nos dice, Juan 7:39 es lo mismo que nos dice Hechos 2:33. ¿Se da cuenta o no, hermanos? Que estamos hablando de la misma situación espiritual o cómo es que el Espíritu Santo tenía que ser dado. Había una secuencia, había algo ya establecido por Dios. Cristo tenía que ser glorificado primero para que el Espíritu Santo sea derramado. Ya la Escritura lo decía de esa forma. Y ahí en Hechos también, hermanos, tenemos que ver el pasaje relacionado con nuestro tema. Y aquí nosotros vamos a ver el cumplimiento de la promesa. Hechos 2, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daban que hablasen. Este es el momento, hermanos, en que la Escritura nos relata ya del bautismo del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo. Y ahora hay una parte que es importante que nosotros notemos aquí, ¿no? En el versículo 3 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas, dice, ¿cómo? Como de fuego. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos la palabra del Señor. Hay algo que nosotros, por ejemplo, notamos en el bautismo del Espíritu, del bautismo del Señor Jesucristo. Usted recuerda ese acontecimiento que está registrado en la Escritura. Y ahí dice que el Espíritu Santo descendió, ¿cómo? Como paloma. Yo le voy a preguntar a usted, ¿era una paloma? Dice, como paloma. Entonces ahí está haciendo una analogía, no está diciendo que el Espíritu Santo era una paloma. Cuando nosotros leemos el libro del Apocalipsis encontramos muchos como esto, como aquello, como esto. O sea, habla de figuras ahí, habla de ilustraciones, si es que queremos decirle acá.
Y así como el Espíritu Santo no descendió como una paloma sobre Cristo, aquí no hubo fuego, literalmente hablando, sobre los apóstoles, sino había algo como fuego en ellos. Esa es la primera diferencia que nosotros tenemos que hacer cuando nos acercamos a la Escritura. La forma del lenguaje que el escritor utiliza. Pero ahora examinemos el primer discurso del apóstol Pedro con relación al cumplimiento de esa promesa, que está ahí también en Hechos 2. Hechos 2, 14 al 21. Y dice la Escritura: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Acá hay unas cosas que nosotros tenemos que notar en el versículo 16, que lo vamos a explicar también, pero si usted quiere lo subraya. Dice el versículo 17, dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Dice: y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Acuérdense que con el derramamiento del Espíritu Santo venía ¿qué? Profecía. Profecía. Eso es importante que nosotros notemos. Y esto lo recalca el Espíritu Santo. Parece que el Señor quiere que eso esté en nuestra mente. Pareciera que el Señor supiera que en estos tiempos iba a venir un poco de descontrol doctrinal. Y nos dice otra vez en el versículo 18: derramaré mi espíritu y profetizarán. Es lo que dice, ¿no? Hermanos, en estas primeras palabras el apóstol Pedro, de este pasaje que hemos leído de Hechos 2, desde el versículo 14, el apóstol Pedro explica que la profecía de Joel se había cumplido. Esa era la promesa del Padre. Y el Espíritu Santo había sido derramado. Y en segundo lugar explica lo que esa manifestación milagrosa de hablar en otros idiomas significa. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Esa era la manifestación inmediata, hermanos. Pero mire cómo dice: esto nos confirma a nosotros, ¿qué cosa? Que las lenguas eran idiomas reales. Porque la profecía no se iba a dar en laleos. Cuando estas personas comienzan a decir: no, estos están ebrios, no era porque ellos estaban haciendo una glosolalia o estaban hablando sin sentido las cosas. Ellos estaban profetizando en otros idiomas. Es lo que dice la Escritura. Y las personas decían: no, estos hombres están borrachos. Y Pedro pone la aclaración, le dice: no, acuérdate de la profecía de Joel, que el Espíritu Santo iba a derramar y ellos tenían que profetizar. Y están profetizando en otras lenguas. En otras lenguas. Por eso dice el libro de los Hechos que ellos estaban escuchando, que estaban profetizando que las maravillas de Dios, el Evangelio de Cristo. Hoy día vemos eso, hermanos, cuando se habla de lenguas. Hoy día no vemos eso. Hoy día se le da un significado distinto a lo que son las lenguas. Esto nos confirma, como les digo, que las lenguas eran idiomas reales, por medio de los que se profetizaban en un momento en que no existía el canon del Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos no había canon. Cuando se derramó el Espíritu Santo no había canon. Iba a comenzar a formarse el canon. Pero el Evangelio debía de ser predicado.
El evangelio tenía que ser predicado. Ya no necesitamos más profecías. Necesitamos profecías. Necesitamos que alguien venga y nos diga: he recibido de parte de Dios esta revelación. ¿Acaso vamos a creer que Dios todavía se está revelando o su palabra ya está completa? ¿No es perfecta su palabra? Hermanos, ya no necesitamos más profecías, ya no necesitamos que se nos profetice en otros idiomas o en otras lenguas, porque ellas ya cesaron, como dice 1 Corintios 13:8. Pero ahora sigamos escudriñando lo que la Biblia nos dice sobre la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. En Hechos 2, ahora versículos del 36 al 39, dice la Escritura: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y aquí, hermanos, también tenemos mucha enseñanza doctrinal. Por ejemplo, Pedro dice que es necesario arrepentirse para recibir el don del Espíritu Santo. No, dicen: pero varones, hermanos israelitas, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. No vamos a hablar ahora acerca de la doctrina del bautismo, pero no es que esté dando ahora Pedro una forma diferente de bautismo, eso no es así. Lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí a estas personas es: reconozcan que a quien crucificaron ustedes es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Es lo que le está diciendo a ellos aquí. No una nueva manera de bautizar, como ahora vemos que los modalistas y los sabelianos y los unitarios hablan de solo Jesús, solamente en el nombre de Jesús. Y utilizan mal este versículo para decir: el Padre es Jesús, el Hijo es Jesús, el Espíritu Santo es Jesús. Eso es una terrible interpretación del texto. Y dice: y recibiréis el Espíritu Santo. Y ahora otra vez en el versículo 39, algo que les dije que nos recordemos. Dice: porque para vosotros es la promesa. Otra vez, hermanos, la Escritura habla de la promesa del Espíritu Santo. Para vosotros es la promesa, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y yo les decía, este pasaje es muy interesante y contundente para refutar muchas malas interpretaciones. Hermanos, ¿quiénes son los que reciben la promesa del Espíritu Santo de acuerdo a este pasaje? Los que se arrepienten. Una persona que no se arrepiente no puede recibir la promesa del Padre. Y ahí está el orden. Debe arrepentirse, como dice el versículo 38. Ahora, en segundo lugar, nos enseña que la promesa del bautismo con el Espíritu Santo es para los creyentes y sus hijos. Porque así dice nuestro pasaje. Dice en el versículo 39: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. ¿Y qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa de que la promesa del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, sea para el creyente y para sus hijos? ¿Significa que los hijos de los creyentes nacen salvos? ¿Significa acaso este pasaje que todos los hijos de los creyentes van a ser salvos necesariamente? ¿Nos enseña eso? Hermanos, eso no es posible, porque nosotros conocemos muchos cristianos fieles cuyos hijos han terminado muertos sin creer, sin fe salvífica. Y si ese versículo señalara eso, entonces podemos decir de que falló la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no falla. Lo que falla, hermanos, es la interpretación
que nosotros podemos tener que es distinta a lo que la Escritura enseña. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa de que la promesa del bautismo del Espíritu Santo es para los creyentes y sus hijos? Este versículo ya nos dice a nosotros que es para los que se arrepientan. Y el mismo pasaje nos dice quiénes son los que recibirán la promesa. Hermanos, acá dice, para cuantos el Señor llamare. No podemos nosotros separar eso. Dice, para sus hijos y para cuantos el Señor llamare. Lo cual implica que esta promesa estaba disponible para sus hijos que habían crucificado a Cristo y habían traído maldición sobre ellos. Era la libre oferta del Evangelio. ¿Por qué? Fíjense, en Mateo 27, 25 es un versículo clave para que nosotros podamos entender este pasaje de Hechos. Mateo 27, 25, hablando de la crucifixión de Cristo, o de la decisión de los judíos de crucificar a Cristo, dice la palabra de Dios, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Wow! Por eso es que ellos estaban preocupados. Ellos decían, ¿qué haremos? Nuestros hijos han crucificado al Cristo. Ya no hay esperanza para nosotros. Esa promesa ya no la podemos recibir. Estamos fuera. No. Pedro les dice, no. Esta promesa es para ti, para tus hijos, para tu descendencia, para los que vienen después de ti, siempre que se arrepientan. Siempre que se arrepientan. Y siempre que reconozcan a Cristo como el Salvador, que crucificaron al Hijo de Dios, que mataron al Mesías. Allí está la promesa del bautismo del Espíritu Santo para ti. Nuestro versículo también dice, para cuantos nuestro Dios llamare. ¿De qué llamamiento está hablando el apóstol Pedro? ¿De qué llamamiento? Bueno, nosotros sabemos que hay dos clases de llamamiento en la teología, se le llama así, llamamiento. Hay un llamamiento externo y hay un llamamiento interno. El llamamiento externo es lo que nosotros como predicadores, como cristianos hacemos. Llamamos a las personas a que se arrepientan. Es decir, el llamamiento externo es ¿cuál? La predicación del Evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el llamamiento externo. Pero hay un llamamiento interno. Y es el llamamiento del Espíritu Santo. Esa promesa es para todos cuanto el Señor llamare. Y no habla, hermanos, de un llamamiento externo, porque si no, todas las personas que escuchan el Evangelio serían entonces los receptores de la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Y eso no es así. Eso no es así. Son para quienes el Espíritu les llame. Y ese es el contexto del cual habla nuestro llamamiento. Por ejemplo, en Romanos 8, versículos 29 al 30, nos habla precisamente de este llamamiento. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también, ¿qué? Llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, a los que llamó, esto es, a los escogidos por Dios, a los predestinados para vida eterna, para todos, como dice la Escritura, para cuantos nuestro Dios llamare. El llamamiento es de Dios, no es del hombre. Para todos a quienes cuantos Dios esté llamando, para ellos es que la promesa. Así está en el contexto, hermanos. Así dice la Escritura. La promesa del bautismo del Espíritu Santo es para todos los que Dios va a llamar. Así lo dice claramente. No podemos nosotros separar un versículo acá, otro versículo acá y hacer una teología de un solo versículo. Tenemos que aprender a leer todo en contexto.
Quizás a veces es preciso leer un capítulo antes y un capítulo después del versículo que estamos citando, o a veces todo el libro. Y mejor si leemos toda la Biblia, porque podemos interpretarlo en el contexto del Nuevo Testamento y podemos interpretarlo en el contexto de toda la Biblia, de tal forma que el pasaje tiene sentido y no se contradice con ninguno de las otras doctrinas enseñadas en toda la Escritura. Ahora, finalmente, yo quisiera citar un pasaje, hermanos, de las Escrituras para terminar con nuestra exposición. En 1 Corintios 12:13. Primera de Corintios 12:13. Dice la Escritura: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y aquí hay que de repente resaltar o subrayar la palabra todos fuimos bautizados por un solo espíritu. Aquí habla todos, habla de todos. Ese es 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12:13. Ahí es donde nosotros tenemos nuestro pasaje. Ahora sí, yo quisiera traerle unos cuantos comentarios, hermanos, porque a veces en las exposiciones que se hace acerca del bautismo del Espíritu Santo, se nos dice: Jonathan Edwards creía de esa forma en el bautismo del Espíritu Santo. Hermanos, yo tengo los 2 tomos de las obras de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards era un cesacionista. Se habla de George Whitefield también. Hermanos, George Whitefield era cesacionista. Se habla de los reformadores, creían de esta manera. Hermanos, los reformadores eran cesacionistas. Esta enseñanza es nueva. Ha nacido con el pentecostalismo, hermanos, en el año 1900, en el bautismo que se hizo allá en los Estados Unidos. Por eso es que cuando nosotros leemos la teología de ellos, o los libros de ellos no lo explican de la forma como es que yo lo explico. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque en el tiempo de ellos no existía esta manera de ver el bautismo del Espíritu Santo. Ellos no lo veían así, porque nadie predicaba de esa manera. Nadie enseñaba de la forma como está enseñando el pentecostalismo antiguo o el pentecostalismo moderno. Esa es la razón también. Así como nosotros no encontramos que Calvino haga una defensa en contra del dispensacionalismo, ¿por qué no lo escribió él? O John Gill, ¿por qué John Gill no escribió del dispensacionalismo? Porque esa forma de ver la escatología no existía en sus tiempos. Pero los teólogos modernos sí hacen apología en contra del dispensacionalismo. En Berkhof nosotros encontramos el dispensacionalismo, porque en el tiempo de este teólogo sí estaba esta doctrina naciendo, estaba desarrollándose. En el tiempo de A.W. Pink también estaba desarrollándose esta forma de dispensacionalismo, y por eso A.W. Pink escribe en contra del dispensacionalismo. Hermanos, si nosotros comenzamos a hacer un desarrollo histórico, teológico, como Berkhof hace, y decimos, no, ¿cómo es que se creía esta doctrina en los padres de la iglesia? ¿Cómo se creía en el tiempo del oscurantismo, del catolicismo romano? ¿Cómo se creía antes de la reforma? ¿Cómo creían los reformadores? ¿Cómo es que la doctrina después de los reformadores fue desarrollándose? No vamos a encontrar, hermanos, hasta obras que tienen posiblemente antigüedad menor de 100 años, que haya una interpretación diferente. Y por eso yo quiero citar, ¿cuál es la interpretación de 1 Corintios 12:13? 1 Corintios 12:13. En la versión de la Biblia de las Américas dice: pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. El pastor John Gill, él vivió en el año 1697, nació ahí, murió en el año 1771, o sea, en su tiempo no había esta clase de doctrina. Él comenta de este versículo diciendo, comienzo la cita: todos los que son bautizados con agua no son bautizados en o por el Espíritu, como fue el caso de Simón el mago.
El bautismo con agua no incorpora personas dentro de la iglesia de Jesucristo, el cual es su cuerpo. En efecto, existe una alusión al bautismo en agua, pero aquí lo que se pretende decir es de la gracia del Espíritu en la regeneración y santificación, aquella gracia que, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es con frecuencia representada por el agua y es llamada un bautismo o un ser bautizados debido a la riqueza, la abundancia y la sobreabundancia de la misma. Hermanos, aquí el pastor, el teólogo John Gill, él nos dice claramente que esta es una referencia a la regeneración. Albert Barnes es otro teólogo, él comenta diciendo esto, de este mismo pasaje de 1 Corintios 12:3. Él dice: muchos suponen que aquí hay una referencia a la ordenanza del bautismo en agua, pero la conexión más bien nos obliga a entenderlo como el bautismo del Espíritu Santo de Mateo 3:11. Y si es así, quiero decir que por la acción del Espíritu Santo hemos sido hechos aptos, cada uno para su lugar apropiado, para constituir el cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Se da cuenta cómo es la interpretación, hermanos? De Albert Barnes. William Hendrickson, que es más moderno, él comenta de esta forma, él dice: Pablo escribe: todos hemos sido bautizados y a todos se nos dio a beber de un espíritu. Estas palabras se extienden a un círculo mucho más amplio que el de la comunidad de Corinto. Se extiende hasta abarcar a todos los creyentes. Esto quiere decir que todos los creyentes verdaderos en Cristo Jesús han sido bautizados por el Espíritu Santo. El texto enseña que mediante el Espíritu Santo los creyentes regenerados son incorporados a un cuerpo, pero nada dice de algún subsiguiente bautismo en el Espíritu. Hermanos, yo puedo seguir citando Calvino, puedo seguir citando padres de la iglesia. No se trata de eso. Yo creo que solamente citando 3 personas que de 3 líneas diferentes, porque todos no pensaban diferente, pero todos no pertenecían a la misma denominación. ¿Cómo es que ellos concluyen en este pasaje que nosotros leemos en 1 Corintios 12:13? Y confirma lo que la línea de pensamientos o la línea de pensamiento que hemos venido desarrollando desde Mateo 3:11 hasta el libro de los Hechos, todo lo que significa el bautismo del Espíritu Santo, para que finalmente Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ni Pablo, Dios, porque es Dios el autor de este libro, diga que todos los cristianos genuinos hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Y es más, si es que nosotros comenzamos a leer este pasaje o el capítulo, como yo les decía, si le borramos los números, pero no lo vamos a hacer así porque nosotros necesitamos las referencias, ¿no? Acá dice que todos hemos sido bautizados por un solo Espíritu y habla de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Nosotros no necesitamos hacer mucho. Yo pienso que una persona con una lectura normal se va a dar cuenta de esto. Ahora mire, todos los corintios, vamos a olvidarnos de estos comentarios. Y vamos a suponer que solamente los corintios han sido bautizados por el Espíritu Santo. Vamos a suponer, es una hipótesis negada porque eso no es posible. Esta carta es para todos los cristianos. Ahora dice que todos los corintios fueron bautizados por el Espíritu Santo, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a 1 Corintios 12:30, ahí mismo. Desde el 29 comienza a decir: ¿acaso son todos apóstoles? Respuesta: no. ¿Acaso son todos profetas? No. ¿Acaso son todos maestros? No. ¿Acaso son todos obradores de milagros? No. ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? No. ¿Acaso hablan todos lenguas? Qué curioso, ¿no? Todos los corintios habían sido bautizados por el Espíritu Santo, pero no todos hablaban lenguas. ¿Y el pentecostalismo moderno qué dice? El pentecostalismo moderno dice: bueno,
la evidencia de que uno ha sido bautizado por el Espíritu Santo, ¿qué? Es hablar ¿qué? ¿Y qué dice este pasaje? ¿Y qué dice la Biblia? Dice que no. Dice que no, claramente dice que no. Entonces, ¿qué hacemos con esas teologías, hermanos? ¿A qué vamos a creer? ¿Vamos a creer lo que la Escritura dice? ¿O vamos a creer lo que nos quieren enseñar, torciendo la Escritura, conforme a sus propias experiencias? Pero ¿acaso nosotros vamos a vivir como regla de fe y práctica la experiencia mía? ¿Acaso yo cuando vengo aquí les predico, hermanos, yo he sentido esta experiencia en mi vida y ustedes tienen que sentirla de igual manera, si no ustedes no son cristianos? No, hermanos, la Biblia nunca nos enseña eso. La Biblia nos dice de que ella es nuestra regla de fe y de práctica, lo que debemos de creer y lo que nosotros no debemos de creer. En este último versículo también de 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora yo quisiera hacerle una pregunta, o dos preguntas, con mucho amor y humildad. ¿Ha sido usted bautizado por el Espíritu Santo? ¿Ha sido usted bautizado por el Espíritu Santo? ¿Ha sido derramado el Espíritu Santo sobre usted? Y yo quisiera que observe un pasaje de la Escritura. Si usted dice no, el Espíritu Santo no ha sido derramado sobre mí. Si usted dice no, no he sido bautizado por el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo o en el bautismo del Espíritu Santo, Romanos 8:9 dice de esta forma: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él. Romanos 8:9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Hermano, yo le vuelvo a preguntar: ¿ha sido bautizado usted por el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo? Si usted dice que no, usted necesita salvación. Bajo la autoridad de la Escritura, bajo la autoridad de lo que nosotros estamos estudiando, usted necesita salvación. Pero ¿saben qué, hermanos? Si una persona no ha sido bautizado por el Espíritu Santo, hay esperanza. Y nuestro versículo lo hemos leído. ¿Cuál es la esperanza? Para que una persona reciba la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? ¿No es el bautismo del Espíritu Santo? ¿No nos lo ha recalcado reiterativamente? Disculpen que hable así. La Escritura, ahí está la esperanza para el que no ha sido salvado. Hechos 2, 38, 39. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. O sea, cuando tu pecado es perdonado porque te arrepentiste, ¿qué cosa va a suceder? Según la Escritura dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Ya dijimos cuál es la promesa: el bautismo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos nuestro Señor Dios y amare. Hermanos, esto de aquí es algo que ha sido enseñado en la iglesia siempre. Nosotros tenemos una confesión muy antigua, 1689. Todo lo que he predicado se ajusta a esa confesión, se ajusta a la confesión de Westminster, se ajusta a los libros que escribieron los puritanos. Es mentira, es falso recurrir a los puritanos para tratar de sustentar el bautismo del Espíritu Santo. Yo pienso, hermanos, que eso es falta de temor a Dios, porque es caer en mentira si es que uno va a citar a los puritanos. Pero nosotros no necesitamos, hermano. Yo podría estar aquí o podía haber hecho 20 páginas y traer citas y comentarios de todos ellos para que podamos comprender qué cosa es el bautismo del Espíritu Santo. Ahora se piensa diferente, pues está bien. Se puede pensar diferente. Pero nosotros tenemos que anclar nuestro pensamiento, tenemos que anclar nuestra doctrina. ¿En quién? En la Biblia. No hay interpretaciones nuevas. Acuérdense, lo nuevo en teología es falso.
Y es más, hermano, yo les desafío, yo no sé si habrá, pero hasta hace un tiempo atrás ni siquiera había una teología sistemática escrita por un pentecostal. No existe. ¿Quiénes son los que escriben una teología sistemática y es estudiada en los seminarios? ¿Quiénes son? Bautistas y presbiterianos. Nadie más. Nadie más. Hermanos, este mensaje es para que usted tenga fe, para que usted tenga seguridad en Cristo, para que a usted no se le considere como un cristiano de segunda categoría, porque esas personas nos comienzan a tratar a nosotros: sí, tú resistes al Espíritu Santo, tú no hablas lengua, eres un cristiano de segunda categoría, de tercera categoría. Hermanos, eso es mentira. Nosotros no debemos recibir esas palabras contra nuestro cristianismo, contra nuestras personas, contra nuestra fe. Nosotros hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, y la muestra de que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo no son las lenguas, es un caminar en justicia, en rectitud, en piedad. Esa es, porque somos dirigidos por Él desde adentro. Desde adentro. Y eso se refleja en nuestra vida exterior. Por eso, hermanos, es importante esta doctrina. Este mensaje tiene el propósito de traer esa seguridad en nosotros, de traer, ¿sabe qué? Esperanza para nosotros. Esperanza. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, te pedimos, Señor, que tú selles este mensaje en nuestros corazones. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a comprender, Señor, esta doctrina tan importante, y que en estos últimos 100 años, Señor, han surgido interpretaciones nuevas que están llevando, Señor, posiblemente a prácticas equivocadas, a esperanzas equivocadas. Señor, gracias por bautizarnos con el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque por medio de ese bautismo hemos sido unidos a ti en un solo cuerpo, la iglesia tuya, Señor, la iglesia de tus redimidos. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.